Hola, buenas tardes, mis buscadores y buscadoras. Aquí estamos un miércoles más, un día más, con un nuevo directo. En este caso, con un tema que personalmente a mí me apasiona, me encanta, el tema de la fascia. Pero bueno, antes de adelantarnos, tengo que hacer mi clásica labor de recordaros que este es un vídeo de Body Mind, mi nuevo proyecto en el que estoy poniendo mucho corazón. Ya podéis visitar body-mind.com, ahí tenéis un espacio para colocar vuestro correo electrónico si queréis que os vaya informando, queréis enteraros de todas las cosas que allí haremos. Por otro lado, aquí abajo también tenéis un enlace hacia el canal de YouTube de Body Mind en el que en el futuro van a sucederse estos directos, así que por favor suscribiros al canal. Repito, body-mind.com, ahí tenéis, sí, bien grande, body-mind.com. Muy bien, ya hecha mi labor publicitaria, pasamos al directo de hoy. Como decía, un tema apasionante como es el de la fascia. Vamos a ver qué es la fascia, cuál es su importancia en el cuerpo, la salud y la enfermedad. Mi próximo directo, dentro de 2 semanas, volverá a tratar sobre la fascia, pero ya desde la perspectiva de cómo trabajar la fascia, qué podemos hacer para trabajar la fascia. Ya aclaro esto para que no haya luego 400 comentarios de personas, vale, ¿y cómo hago? ¿Y cómo puedo trabajar? ¿Y cómo puedo...? ¿Sí? Eso lo trabajaremos, lo trataremos en el próximo directo. Hoy vamos a comenzar con esa idea. Lo primero es ubicarnos, entender qué es la fascia, desde lo más simple y desde mi punto de vista un poco más aburrido, y por eso no me voy a meter mucho, y es entender que la fascia está formada por una serie de células, ¿sí? Una serie de fibras, de fibrina, de elastina, ¿sí? Y otro tipo de moléculas, colágeno, y una cosa que se llama sustancia fundamental, que es una especie de gelatina, de mucosidad que da cuerpo a toda esta materia. La fascia pertenece a lo que se denomina el tejido conectivo, ¿sí? Y supone buena parte de este tejido conectivo, no toda, pero sí buena parte de este tejido conectivo. Y como vamos a ver a continuación, tiene una importancia fundamental en el cuerpo, en nuestra existencia, en ser, ¿sí? Porque como vamos a ver, bueno, no, antes de ver su importancia, quiero explicarte qué es la fascia a nivel estructural. Y para eso tenemos este dibujo, este esquema. Esto es un músculo, ¿sí? Porque la fascia, sobre todo y fundamentalmente, está presente en los músculos, en las envolturas de los músculos. Los tendones están formados por fascia, son puramente tejido fascial, ¿sí? Si vemos este esquema de un músculo, la fascia, como tenemos ahí, son esos envoltorios, ese tejido blanco, es esa parte que cuando comes el filete está duro, el nervio. Eso es el tejido fascial, ¿sí? Y aquí tenemos el tejido fascial más visible. Más visibles, lo que envuelve al músculo completo, lo que envuelve a cada vientre, lo que envuelve a cada fascículo, pero es que si luego nos fuéramos más dentro, cada grupo de fibras y cada fibra tiene su propia envoltura fascial. Podríamos hacernos una idea o asemejarlo a la estructura de una naranja, en la que tenemos una envoltura que es la que envuelve por completo a la naranja, pero si luego quitamos vemos unos gajos, ¿no?, que están también envueltos en una fascia, que a su vez están compuestos por granitos que nuevamente tienen una bolsita de tejido fascial, de tejido conectivo, de esa especie de tela que es más dura. Lo otro es el zumo, es el jugo, si es lo que está dentro de esas últimas bolsas, la fibra muscular con la actina, con la miosina, con el núcleo, si ya es lo que contiene, lo que está contenido por esta fascia. De alguna forma, si pudiéramos a un músculo echarle un disolvente y quitarle, eliminar
toda esa parte roja, insisto, actina, miosina, que está dentro de esas bolsas de fascia, lo que nos quedaría es una verdadera esponja, y una esponja muy densa, muy fina, pero blandita, que sería capaz de absorber mucho agua, todos esos espacios ocupados por lo rojo, sí, ¿vale? Pero tendría toda la forma y toda la consistencia de ese músculo, porque es lo que realmente le da forma. Es de hecho a través de esta fascia que los músculos pueden funcionar, pueden trabajar. El zumo que está dentro de cada una de esas bolsitas de la naranja es el zumo el que se contrae y se hace más pequeño. El zumo de cada bolsita, ¿sí? Y tira de la fascia, ¿sí? Encoge toda la fascia, insisto, de esa bolsita. Si eso sucede en todas las bolsitas, vez, si todas las bolsitas de la naranja se contraen y tiran a la vez, tirarán de los gajos, el gajo, y toda la naranja se hará más pequeña, se acortará, se contraerá a la vez. Cuando ese zumo se vuelve a dilatar, ¿sí? Toda la naranja se dilata, ¿sí? Pero es a través de la fascia que se transmite esta fuerza, ¿sí? Esta acción del zumo que se contrae y se relaja, ¿sí? No deja de ser, entre comillas, zumo, la actina, la miosina, que están contenidas en última instancia dentro de la fibra muscular. ¿De acuerdo? Bien, una vez que entendemos lo que es la fascia, ya tenemos una estructura. Claro, he hablado de músculos, pero me dejo una cosa. Esa malla fascial no solo abarca los músculos, todos los órganos, todos deben su forma a la fascia. El corazón está formado de músculo, también tiene mucha estructura fascial. El hígado tiene su estructura fascial, pero menos. Por eso, si tú coges un hígado de vaca, es más fácil de cortar, porque no tiene tanto contenido de fibra, ¿sí? Tanto contenido fascial, tiene menos estructura. Cada órgano tiene una cantidad mayor o menor de fascia según cuáles son sus funciones, cuál es la forma y la resistencia sí, que tiene que tener, ¿vale? Pero todos, absolutamente todas las estructuras del cuerpo están formadas por fascia que da sostén, da cabida y da espacio a las células activas de cada órgano. Por ejemplo, el tejido graso también tiene su estructura fascial, pero obviamente tiene muy poquita, ¿sí? Hay mucho espacio entre la malla fascial, mucho espacio ocupado por grasa y por los adipocitos, por las células. Por eso es un tejido muy blando, muy fácil de romper, de cortar, de separar, porque tiene muy poco contenido fascial, tiene muy poca estructura, pero todos y cada uno de los tejidos, ¿sí? De los órganos, todo está formado, lo que le da forma es esta fascia. Incluso el hueso podríamos considerarlo dentro del tejido fascial, pero es una fascia que se ha osificado, se ha calcificado y aparece como dura, ¿sí? Pero en origen vamos a decir que es una, conceptualmente podríamos decir que es una estructura fascial. Bien, comprendido más o menos qué es esto de la fascia, ¿sí? Vamos a ver ahora cuál es su importancia. Cuál es su importancia en el organismo y podríamos de ahí deducir cuál es su importancia también en patología, ¿sí? Por un lado, y algunas cosas de las que voy a nombrar aquí ya las he dicho, participa fundamentalmente en el movimiento. Uno, porque como digo, todos los movimientos, todo lo que hace que nos movamos son esas bolsitas que se contraen, tiran de las bolsas mayores, que a su vez tiran de las mayores, y eso supone la contracción de todo un músculo para hacer un movimiento. A su vez otros músculos se relajan, se dilatan y hacen lo contrario, bla, 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 ¿sí? Pero no solo eso, sino que además la fascia tiene que dar lugar a otra cosa, ¿sí? Que es brutalmente compleja y maravillosa en el cuerpo humano, y es que todas esas bolsitas, todas esas bolsas dentro de bolsas, todas esas estructuras, además tienen lo que se denomina planos de deslizamiento.
¿sí? Podríamos entender que somos una ingente maraña de cosas que resbalan con cosas. Cosas muy pequeñas que resbalan con cosas muy pequeñas y cosas muy grandes que resbalan con cosas muy grandes. Grandes músculos que tienen que resbalar unos con respecto a otros para que podamos hacer un movimiento, ¿sí? Pero luego fibras, pequeñas fibras que tienen que resbalar unas con respecto a otras para que podamos hacer un movimiento. Te pongo un ejemplo. Este jersey que llevo yo ahora, debajo llevo una camiseta, ¿sí? Y debajo de la camiseta está mi piel. Vamos a suponer que todo ello forma parte del tejido facial. Para que la cosa funcione, para que yo me pueda mover correctamente, cuando yo levanto el brazo, ahora mismo el jersey está resbalando con respecto a la camiseta, ¿sí? Y la camiseta, a su vez, de diferente manera y en diferentes direcciones, está resbalando con respecto a mi piel, ¿sí? De formas más o menos complejas. Obviamente en el cuerpo y en el tejido facial es infinitamente más compleja esa sucesión de deslizamientos, ¿sí? Pero a su vez, si cogiéramos un punto concreto de mi jersey, que tiene unas fibras más gruesas, ¿sí? Y un entramado con más espacio, con más aire, vamos a decir, que el de la camiseta, que son fibras más finas, con un hilado mucho más prieto, ¿verdad? Pero en ambos casos, tanto en el jersey como en la camiseta, cuando yo me muevo, podríamos observar, podríamos meternos dentro de justo un trocito, un lugar muy concreto de mi jersey y veríamos cómo las diferentes hilos de lana resbalan entre ellos. Sí, hay unos movimientos entre ellos, ¿vale? Pero si nos pudiéramos meter a su vez en uno de esos hilos, uno de esos hilitos finitos que forma a su vez un hilo de lana, veríamos que hay deslizamientos entre ellos, ¿sí? Nuevamente en mi jersey hay una maraña de cosas que resbalan con cosas, de hilos, de fibras que resbalan entre sí. Y en la camiseta exactamente igual. Si ahora cogiéramos mi jersey, lo metiéramos en algún tipo de barniz o de cola, ¿sí? O un líquido tipo almidón, ¿no? Que deja la ropa rígida, la deja dura. ¿Por qué el almidón deja la ropa dura? Porque las fibras tienden a pegarse unas con otras. Si yo meto mi jersey en barniz, todas las fibras se pegan y se pierden esos planos de deslizamiento, entre los hilitos más pequeños, entre los medianos y entre los hilos de la lana, ¿sí? la hebra completa de la lana, ¿sí? Entonces el jersey sería absolutamente rígido y no nos podríamos mover. Entender esto es muy, muy importante a la hora de comprender por qué una persona llega con los puños al suelo y sin embargo otra persona se dobla y se toca justo las rodillas con las puntas de los dedos, ¿sí? ¿Por qué una persona tiene más movilidad, más flexibilidad y otras personas tienen menos movilidad y menos flexibilidad? Tiene mucho que ver con su estructura facial y con todos esos planos de deslizamiento, insisto, de lo grande con lo grande, de lo mediano con lo mediano, pero también y sobre todo de lo pequeño con lo pequeño, ¿sí? Todos esos planos de deslizamiento que estén más libres o menos libres van a determinar que la movilidad sea mayor. Segunda función, lo que decíamos, tracción, ese músculo, esa estructura como la de una naranja, vamos a decir que siempre termina en un tendón, ¿sí? En un tendón que puede ser concentrado, puede ser toda una línea, toda una banda. Pero en definitiva esa fuerza, esa contracción de un músculo se transmite para traccionar de una pieza ósea. Es así como se da el movimiento. Si no estuvieran los huesos como lugares de inserción y brazos de palanca para desarrollar movimientos, no tendríamos la capacidad, ¿sí?, de movimiento. Además, lo que decía de sostén, y aquí esta parte del sostén tiene un punto bastante mágico, ¿no? Porque nos sostenemos por un lado por la actividad muscular, pero también el propio tejido facial, como viene en este dibujo, ¿sí?, y por medio de una característica
que está muy representada en el tejido fascial, que se llama tensegridad. Os animo a buscarla y os animo a buscar vídeos sobre la tensegridad en los que se utilizan modelos como este en concreto es un hombre completo, es un cuerpo completo, pero hay modelos más pequeños. Mira, os voy a traer uno, me tenéis que esperar, pero os voy a traer uno porque no lo he preparado, pero me acabo de acordar que os lo quería enseñar. Y es este es un modelo de tensegridad. Podéis ver que todos los palos están de alguna manera flotando en el aire, no se tocan entre sí, las piezas no se tocan entre sí, sin embargo, la estructura conserva su forma. ¿Por qué? Porque hay un juego de tensiones y contratensiones que se compensan entre sí para hacer que ello se sostenga. ¿Sí? Podemos deformarlo, tiende a volver a su forma original. ¿Sí? Esto es un modelo de tensegridad. Pues si vemos ese cuerpo completo, vamos a decir que está entero construido con esta misma idea. Ese cuerpo se sostendría de pie y sin embargo todas sus piezas están, como si dijéramos, en el aire. El tejido fascial tiene estas mismas características. De alguna manera se sostiene la forma por sí solo. ¿Sí? También tenemos aquí una representación más o menos similar con esa idea, además, de red global. ¿Sí? Podemos definir una fascia que envuelve tal músculo, podemos definir la fascia superficial de tal, podemos describir todo lo que queramos, diferentes estructuras fasciales, los tendones, ligamentos. Sin embargo, la fascia es una, ¿sí? Es una, porque somos uno, todo está unido. Podríamos de alguna manera, y estoy haciendo, ¿sí?, es una idea un poco imaginaria que no es real, pero de alguna forma podríamos tirar de un hilo, ¿sí?, y iríamos tirando un gran hilo hasta que el cuerpo desapareciera. ¿Sí? Todo es el mismo hilo. Tires de donde tires, si yo tiro de aquí, de cualquier lugar, toda la fascia, todo de alguna manera estaría tirando de toda la estructura. Todos los hilos están conectados con el resto de los hilos. Y eso es un elemento importante en patología que hace que una lesión en un lugar del cuerpo pueda generar unas retracciones de esa fascia que terminen afectando, terminen generando a distancia un efecto que puede dar lugar a una patología, un dolor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Forma, sostén, forma, parecido, ¿sí? Es la fascia la que otorga la forma, es la que contiene y la que sostiene la forma de los diferentes músculos y de los diferentes órganos. Si no hubiera fascia, seríamos como una especie de blandiblú, ¿sí? Un amasijo de células blandas, ¿sí?, que se desparramarían por el suelo. Es la fascia la que sostiene, es la fascia la que da forma, ¿sí?, a lo que somos. Y esto además me trae una idea interesante que voy a recordar después en la siguiente diapositiva. Luego, compartimentación es lo que permite la separación entre diferentes estructuras en esta idea de forma también, ¿sí? Las formas suponen límites, aquí termina el hígado, aquí empieza, ¿sí?, el diafragma, aquí empieza, ¿vale? Participa muy intensamente en la hemodinamia, en el funcionamiento del sistema fundamentalmente venoso y linfático, que por sí solos tendrían grandes dificultades para bombear la sangre y la linfa de vuelta hacia el corazón, y el tejido fascial, que vamos a decir es el que ayuda a bombear con nuestros movimientos, por supuesto, esos líquidos, tanto la sangre venosa como el líquido linfático, ayuda en el bombeo hacia arriba, hacia el corazón. ¿Sí? Y además es un elemento de conexión entre estructuras. Tiene muchas más funciones, se habla de una función termorreguladora, se habla de una función en reparación de las lesiones, tiene influencias hormonales, tiene muchas otras influencias, pero bueno, me parece que con esta descripción de la importancia en el cuerpo,
vamos más que sobrados, ¿vale? Y ahora quiero dar la parte sobre la fascia que a mí personalmente más me gusta y más me interesa y sobre la que quizás más he reflexionado a la hora de luego abordarla y luego trabajarla, que es cómo en esa idea de darnos forma, ¿sí?, nos puede dar diferentes formas. Y ¡buah!, esto parece que es ya un cambio de... ¿sí? Hemos cambiado de escenario, estábamos hablando de algo más fisiológico, estábamos hablando de tejido, más cercano a la histología, ¿verdad? Y nos vamos a algo absolutamente distinto. Por un momento me he planteado eliminar estos letreros de aquí, esquizoide, oral, psicopático, masoquista y rígido, por no liaros, por no... ¿sí? Pero finalmente he decidido dejarlos ahí, porque he decidido adelantar que poco a poco, ya irán llegando, haré vídeos sobre cada uno de estos caracteres, haré vídeos sobre el esquizoide, sobre el oral, masoquista, psicopático y rígido. Algunos, de alguna manera, los conozco más profundamente, otros no los tengo tan integrados, son cosas complejas, son cosas profundas, pero iré haciendo vídeos con respecto a estos caracteres. Bien, pero volvamos, ¿qué tiene esto que ver con la fascia? Pues bien, si quieres comprender más profundamente esto, lo primero que te diría es que te recomiendo ver un vídeo de un directo que hice hace ya bastante tiempo que se titula De cómo la emoción se convierte en carne. Probablemente con el mismo título tengo algún otro, con títulos similares, ¿de acuerdo? Pero te diría un vídeo de hace 6 meses, 8 meses, ¿sí? De cómo la emoción se convierte en carne. No me voy a explayar aquí, no voy a contar todo lo que contaba en ese vídeo, que es bastante más largo, de cómo el carácter termina dando lugar a una forma corporal específica, cómo nuestras vivencias, nuestra educación, ¿sí?, y nuestro carácter, en definitiva, marcan una forma corporal. Lo que sí puedo decir, y está muy claro, es que cada uno de estos tiene una estructura fascial. Si pudiéramos diseccionarlos, como en una autopsia, y abrir y sí, ir separando, veríamos una estructura fascial completamente distinta, con diferente densidad de ese tejido blanco, incluso con una relación entre tejido blanco y células activas, entre el volumen de esas células activas. Hay diferencias claras entre... Son personas de la misma especie, todos seres humanos, sin embargo hay diferencias muy notables en el material con el que están construidos, la calidad de ese material. Y cuando digo calidad, no hablo de bueno o malo, no quiero entrar en esa idea de calidad, sino de cualitativamente son todos ellos tejidos distintos. Y aquí hay 5 morfotipos, 5 estructuras caracterológicas del libro. Obviamente no es tan sencillo, obviamente hay todo tipo de mix, de mezclas entre estos caracteres, con lo cual, de la misma forma que si coges una vaca de Pirineos y si abres y haces filetes, la carne no tiene nada que ver con una vaca asturiana o con una vaca de tal o con una vaca de Pascual. Son carnes, son tejidos distintos. No es lo mismo una vaca que ha estado en la granja allí metida en un pabellón comiendo hierba, ¿verdad?, quieta, parada, que una vaca que ha estado pastando por el monte y subiendo y bajando. Su tejido va a ser distinto. No es lo mismo una vaca que ha tenido más estrés que una que ha tenido menos estrés. Y en el caso de los seres humanos, insisto, nuestra educación y nuestras experiencias vitales marcan poderosamente, sobre todo las más tempranas, entre los 6 primeros años, marcan muy poderosamente cuál va a ser nuestra estructura física y, por lo tanto, nuestra estructura fascial. Y en esa idea que decía antes, ¿sí?, de que si no tuviéramos tejido fascial, seríamos una especie de blandiblue, ¿sí?, podríamos decir que hay 2
extremos, ¿sí? Podríamos, como siempre, hay blanco y negro, ¿sí? Y estos son dos extremos en una dirección, tendríamos en esta otra o en esta otra, siempre hay polaridades, ¿sí? Con respecto a una idea más o menos equilibrada o central. Y sería un tejido, un cuerpo, con más cantidad de fascia y menos porcentaje de célula, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y un cuerpo con menos cantidad de fascia y más cantidad de célula. Tendríamos cuerpos, personas con más estructura y personas con menos estructura. Insisto, no quiero aquí hacer un juicio de valor, cada cosa tiene lo suyo. Las dos vertientes o versiones tienen sus fortalezas y sus debilidades, sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué es mejor? ¿Tener una fortaleza tremenda o tener un pueblo abierto, ¿sí? Y sin fronteras? Pues según para qué, ¿verdad? Porque, como digo aquí, ese cuerpo, esa estructura fascial puede ser nuestra fortaleza o puede ser nuestra cárcel, ¿sí? Las personas con mucha estructura, y también dependiendo de si es una estructura bien construida y una estructura que nos permite a la vez libertad, pero las personas con mucha estructura también pueden tener una gran fortaleza, pero una gran cárcel, ¿sí? Van a ser personas más duras, más invulnerables, más resistentes, pero también personas más autolimitadas, ¿sí? Personas en las que esa propia estructura se convierte en una cárcel. Una persona que a la contra tiene muy poca o mucha menos estructura, ¿sí? Será una persona con una tendencia mucho más sensible, mucho más abierta al flujo de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera, ¿sí? Pero tendrá mucha más dificultad para sostenerse de pies, para sostener dificultades, para sostener presión, tensión, dolor, ¿sí? En ese sentido, y por supuesto, dando espacio a todas las miles y cientos de miles de excepciones, y que no lo llamaría ni siquiera excepciones, que hay toda la variedad del mundo, ¿sí? Pero hay más cantidad de hombres con una estructura fascial más potente y más cantidad de mujeres con una estructura fascial menos potente. Y esto, que obviamente hay hombres con poca estructura fascial y mujeres con mucha. He conocido mujeres, Dios mío, sí, con un cuerpo, una fortaleza, una musculatura, y he conocido muchos hombres mucho más esmirriados, finitos, sí, con poca estructura fascial, blanditos, sí, que insisto, no digo que ninguna de las dos vertientes sea mejor que la otra, ¿de acuerdo? Lo que sí es que nos da unas características diferentes, ¿sí? Nos da unas capacidades, insisto, una persona más blanda tiene más capacidad para entrar y para salir, para expresar, para sentir, para recibir, para percibir. Una persona más dura tendrá más capacidad para el sostén, para la fuerza, ¿sí? Por eso, hombres y mujeres somos diferentes, ¿sí? Porque ya de partida nuestra carne, nuestro tejido, tiende a ser distinto, ¿sí? Y creo que con esto, que es el típico tema en el que uno se juega un poquito el cuello en los tiempos que corren, porque parece que si sacas estos temas ya eres un machista misógino, ¿verdad? Termino con la explicación de hoy sobre el tema de la fascia. Espero que haya resultado interesante, provechoso y que ayude sobre todo a cada uno de vosotros, a cada una de vosotras, a comprender un poco mejor vuestro propio cuerpo, a daros cuenta de que estáis formados de esa ingente masa, a visualizar esa idea de que cuando os movéis
está habiendo una cantidad de deslizamientos tremendo. A daros cuenta de que cuando estáis en el sofá un fin de semana entero, todo eso se está pegoteando, ¿vale? Y creo que lo dejo aquí. Voy a mirar un poquito los comentarios, ¿vale? Vamos a dar el espacio que suelo dar a los comentarios, a responder algunas cosas. Por favor, no sobre dolencias concretas, patologías. A mí me pasa que tengo un dolor de... No, por favor, ¿sí? No entremos en patologías concretas. Pero me voy un poco para atrás. ¿La pistola masajeadora ayuda con la fascia? Sí, ayuda con la fascia. Estás movilizando tejidos, ¿sí? Estás devolviendo la movilidad. Si tienes ese jersey que hemos metido en pegamento o en barniz o en almidón muy concentrado y se ha quedado el jersey duro, la pistola sí, para trabajo fascial funcionaría, claro que funcionaría, ¿sí? Todo lo que sea masajear, mover, estrujar, apretar, todo eso va a ayudar al tejido fascial a liberarse. Hay en un libro de Rolf, leí de Ida P. Rolf sobre el rolfing, una técnica un tanto cañera, por cierto, pero muy interesante por otro lado. Leí una frase que, si no recuerdo mal, era algo así como: si añades energía a un sol, se convierte en un gel. Y eso es una especie de máxima de la física o de la química. De alguna forma, un tejido con más rigidez facial sí, es más sol. Un tejido más gelatinoso es un tejido más blando y por lo tanto más móvil. Si añades energía a ese músculo más sol, ayudas a que se convierta en un músculo más gel. Con lo cual, ¿una pistola masajeadora está introduciendo energía? Sí. ¿Energía introducida de cualquier manera? No, obviamente no. Todo tiene su forma. De eso hablamos el próximo día, ¿vale? Incluido de las pistolas masajeadoras, que además tienen otras funciones, tienen un efecto, vamos a decir, a nivel de reflejos neurológicos. Si tiene que calentar antes de intentar quitar la retracción de la fascia. Buena pregunta. Desde mi punto de vista, y aquí no deja de ser una opinión, no tengo un estudio científico en la mano, desde mi punto de vista siempre haría el trabajo en frío, ¿sí? Si quiero despegar cosas, si quiero contrariar y confrontar esas limitaciones están más presentes y más nítidas en frío, ¿vale? Yo en general haría ese trabajo en frío, un estiramiento en frío, todo tipo de movimientos, por ejemplo, para hacer un yoga que quiera llegar a límites de movimiento, que quiera, yo haría ese trabajo en frío, es decir, no después de hacer un calentamiento muscular, de mucho movimiento, ¿sí? Yo personalmente, lo que me dice mi sentido y mi conocimiento es que lo haría en frío. Más cosas. ¿Queda grabado? Por supuesto que queda grabado. Me encanta su canal, mucho que aprender, gracias a todos ustedes, desde Guadalajara. Hola, te veo desde la ciudad de Argentina. Sois muy buenos, espero que se entiende bien. Gracias, Marifé, por tu valoración. Desde Cataluña. Bueno, aquí saludos, pero no hay preguntas. ¿Qué tiempo puede demorar un tratamiento de reordenamiento de fibras musculares luego de un accidente? Mi esposa tuvo un accidente el 4 de noviembre de 2019 y le sigue doliendo. No sé a qué te refieres con accidente, pero las cosas pueden doler entre 10 segundos y toda la vida. Es decir, porque lo que dices de reordenamiento de las fibras no me queda muy claro. O sea, si es un accidente de tráfico, ahí hay otro montón, eso es una complejidad tremenda. Hay un montón de cosas que son muy difíciles, ¿vale? Daría para un vídeo y aún así a mí es un tema que
que siempre me ha costado comprender. Yo, con el tema de los accidentes de tráfico en concreto, creo sencillamente que el ser humano no está preparado, no hemos tenido accidentes de tráfico excepto en los últimos tiempos. Nuestro cuerpo no está preparado para pasar de ir a 80 por hora a ¡pum!, 0. No estamos preparados, no estamos preparados. Y ahí sufre el cerebro, sufre el tejido facial, pero de una forma absolutamente distinta a la que cuando menos yo pueda concebir, y cómo eso... Lo que tengo claro es que el traje te cambia, de repente hay un cambio, ¿sí? Es realmente complicado. Encima de los accidentes de tráfico, además, yo tengo la idea, y la he tenido siempre, de que de alguna forma, metafóricamente hablando, la persona va con su cuerpo más o menos ordenadito, pero con unas baldas atrás de cosas pendientes y cosas a nivel, vamos a decir, emocional, y cosas a nivel físico, cosas que están ahí, mientras están archivadas en su balda no molestan, no generan problema, ¿verdad? Pero uno tiene el accidente y de repente, ¡pum!, todo lo de las baldas se cae. He visto muchas personas con accidentes de tráfico que no solo entran en procesos de dolor que cuestan resolver, entran en procesos emocionales que cuestan resolver. Y no son procesos emocionales provocados por el dolor, ¿sí? Son mezclados con el dolor, pero no provocados por el dolor. Es un tema complicado. Me encanta este canal, cuánto aprendo. Saludos desde Guadalajara, México. Gracias, Silvia, me alegro, de verdad. Cansino. Pues lo cierto es que asumo que puedo resultar cansino para ciertas personas. Lo tengo clarísimo. Sin embargo, tiene pinta de que para otras les gusta las vueltas que le doy a las cosas, pero obviamente el que no quiera profundizar, pues obviamente soy cansino, soy un pesado y doy vueltas y vueltas y vueltas. Buenas tardes, saludos desde el norte de California. Joder, sol, qué bonito. Uf, con el frío que hace aquí. Gracias por compartir tan importante y vital información. Bendiciones. Bueno. Platícanos un poco del terrible dolor que se crea cuando se rompen las fibras de la fascia y no existe nada que contenga... es el terrible dolor de cuando algo se rompe. ¿Sí? Una rotura muscular no es diferente porque son diferentes tejidos, pero es una herida, en última instancia es una herida con todas las características de una herida, ¿sí? Y por supuesto duele. Tengo muchos vídeos al respecto, de cómo trabajar una rotura de fibras. Te podría decir que el dolor de una rotura de fibras tiene bastante, hay una parte importante que es química, ¿sí? Así que si quieres que te duela menos, sobre todo asegúrate de limpiar la sangre y los residuos de desecho que hay en esa rotura de fibras. El dolor va a mejorar notablemente. Ahí en nuestros vídeos podéis ver cómo aplicamos un emplasto de arcilla, que es cercano a lo mágico en muchos casos, para esa eliminación de ese sangrado, de esas sustancias de desecho, esa desinflamación y por lo tanto la reducción del dolor. Buenas tardes, me gusta mucho lo que haces. Hola, buenas tardes, desde El Salvador. Excelente contenido. Mira, esta la voy a responder, aunque no tiene nada que ver con la fascia y con... Sí, y habla de patología, pero es que me aburre tantísimo y a ver si me escucháis muchos y dejáis de pensar estas cosas. Hola, ¿una persona puede vivir con una hernia discal manteniendo con ejercicios, rehabilitación y corticoides? No. Una persona puede vivir con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco y con 8 hernias discales sin enterarse de la misa a la media, sin enterarse, ni corticoides, ni ejercicio, ni nada. Es decir, una hernia discal no obliga a tener
dolor. ¿Hay hernias discales que provocan dolor? Sí. ¿Hay hernias discales que provocan muchísimo dolor? Sí. ¿Hay hernias discales que provocan tanto dolor que requieren cirugía? Por supuesto. Hay millones, muchas más, muchísimas más hernias discales que no generan ninguna sintomatología que hernias discales que sí la generan. No os convenzáis, por favor, de que si tengo una hernia discal tengo que tener dolor sí o sí. Si así fuera, yo tendría que tener dolor, porque es que una persona por encima de los 40 años ya tiene una hernia discal más o menos voluminosa. Prácticamente todo el mundo. Y por encima de los 60, 70, bueno, hay hernias por todos los lados, ¿vale? Y es algo que no tiene por qué provocar sintomatología de ningún tipo. Si es una hernia, ya más importante, que realmente la hernia, porque no todo lo que duele, no cuando hay dolor y hernia, las dos cosas están unidas. Hay veces que hay hernia y hay dolor, pero ese dolor no tiene nada que ver con esa hernia, sino con otras cosas, ¿vale? Pero cuando realmente hay una hernia que ha provocado dolor, ahí sí, respondo a tu pregunta, se puede mantener con ejercicio, rehabilitación, corticoides, sí, se puede mantener, hacer que se calle y tener una vida normal, absolutamente normal. Se puede, hay veces que sí, y hay veces que no, y hay veces que hay que entrar en quirófano, ¿vale? Cuando se desordenan las fascias, ¿por qué causa dolor? Más que se desordenan, insisto, tiene que ver con que se adhieren, ¿sí? Que se pegan, y no tienen por qué provocar dolor, ¿sí? No tienen por qué provocar dolor. El dolor por un lado puede tener bueno, no nos vamos a meter en el dolor porque sería para muy largo. Pero el dolor no tiene por qué ver, o sea, no tiene que ser por las fascias necesariamente, ¿vale? ¿Qué importancia tiene la hidratación en este tema? Bueno, pues partiendo de la idea de que el contenido, o sea, el contenido de agua de la fascia es importante, una buena hidratación va a mantener un tejido fascial en mejores condiciones. Por supuesto, va a estar más elástico, va a estar más jugoso, ¿sí? Más hidratado. Esa sustancia fundamental que os decía que es lo que baña a todo el tejido fascial, es un tejido mucoso, ¿sí? Una especie de mucus. Mira, aquí me responde la de Corrientes. Forma parte de la Mesopotamia. La Mesopotamia, Mesopotamia. En Argentina. ¿Cómo se puede aflojar o ablandar la fascia? Eso dentro de 2 semanas. En el próximo directo que yo haga hablaré sobre el trabajo fascial. Repetiré cosas que he dicho hoy, porque sí, no puedo dar por hecho que todos los que estéis hoy vayáis a estar el próximo día y a la contra, pero hablaremos del trabajo de la fascia. La fascia se puede ablandar para mejorar la postura, por supuesto, se puede y por supuesto hay que ablandarla, modificarla, estirarla, ablandar en ciertas zonas, sí, y endurecerla en otras. Obviamente, si quieres cambiar de postura, tienes que cambiar tu fascia, porque tu fascia y tu postura y tu fascia son exactamente lo mismo. Bueno, ya parece que aquí ya empezáis a preguntar sobre patologías, consejos para una contractura por estrés, neuralgia intercostal, aneurisma, supongo. No me voy a meter en patologías concretas, en personas concretas.
me han detectado tendinitis en el glúteo medio, no voy a entrar ahí, ¿vale? Por lo que creo que lo voy a dejar aquí. ¿Qué ocurre con la fascia cuando ha habido una cirugía? Obviamente que la cortan, ¿sí? Cuando hay una cirugía se van cortando diferentes planos, ¿no? Y van profundizando para llegar al lugar donde quieren realmente intervenir, donde quieren generar una modificación. Bien. Luego, ciertos planos los cosen, ¿sí? Por eso hay puntos internos, y el resto lo cose el cuerpo. Incluso lo que ellos cosen solo es para que las dos partes se sostengan en su sitio en espera de que el cuerpo cosa lo suyo, ¿sí? Pero el cosido, el verdadero cosido, el cuerpo. Y aquí es donde es muy importante comprender que el cuerpo cose y cose muy bien, ¿sí? Pero si no se le informa debidamente, tiende a coser, ¿cómo diríamos? Tiende a coser como cosería alguien un jersey. Si me hago aquí un corte, ¿sí? Y otro corte en la camiseta y otro corte en la que lleve dentro, ¿sí? Y otro en mi piel, ¿vale? Para llegar adentro, y luego, sí, el médico pega unos, sí, pero luego cada uno de esos tejidos se reconstruye. Si no se informa al jersey de dónde tiene que deslizar con la camiseta de dónde tiene que deslizar con la piel, y a la piel de dónde y cómo tiene que deslizar con el plano inferior, el cosido que hace el cuerpo tiende a pegotear los planos, ¿sí? Tienden a darse lo que se denominan adherencias, grandes adherencias o pequeñas adherencias, múltiples, minúsculas, que generan una restricción del movimiento. Luego quieres levantar el brazo, ¿sí? Y todo eso que ha quedado ahí cosido, el jersey con la camiseta y con la piel, luego tira, luego ya hay una alteración del movimiento, llego pero tengo que hacer una trampa, o sencillamente no llego, o llego arrastrando la pelvis, ¿vale? Entonces es importante, siempre que hay un corte en el cuerpo, siempre que se corta, es importante un trabajo de la cicatriz por medio de terapia manual y una movilización precoz. Es decir, desde bien prontito recordarle a esos tejidos que están cosiéndose, sí, tú cose, pero esto me lo respetas, este movimiento me lo respetas, estos planos de deslizamiento me los respetas. Porque cuando el cuerpo cose, primero cose más blando, ¿sí? Es como que hilvana. No sé si los que sepáis de costura, primero se hilvana y luego ya se hace el cosido, ¿vale? Primero hilvana, ¿sí? Y luego ya hace el cosido. Entonces, cuando todavía está hilvanando, tú puedes romper eso y decir, no, estos hilos no, estos quítalos porque aquí esto quiero que se mueva, esto no quiero que quede unido, ¿sí? Que se una lo que se tiene que unir, pero que no se una aquello que no se tiene que unir. ¿Cómo le informamos al cuerpo de que no tiene que unirse? Por medio de el movimiento, ¿vale? Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Venga, uno más que tengo aquí. Con un acortamiento de isquiotibiales convendría masajes para relajar y dar elasticidad a la fascia y así mejorar la recuperación, por supuesto. Para un acortamiento de isquiotibiales, masaje, pero un masaje longitudinal, o sea, tiene que ser un masaje concreto. Cualquier masaje va a ayudar, ¿sí? Todo lo que sea movilizar va a favorecer, ¿vale? Pero, sobre todo un tipo de masaje longitudinal. Así, acortamiento provocado por falta de estiramientos tras practicar ciclismo, sí. Pero luego además tienes que hacer estiramiento y tienes además que trabajar de forma dinámica. Pero bueno, ahí me meto ya en cosas del próximo día. Voy a dejarlo aquí, voy a dejarlo así. Ha sido como siempre un placer estar
con vosotros. Espero que también lo haya sido allá al otro lado. Nos vemos dentro de 2 semanas, ya sabéis, el próximo miércoles estaréis con mi hermano Roberto. Un abrazo.